Pues eso estaban haciendo la cepa del canal, la cepa esa que hay ahí del canal, que fue donde apareció. Y entonces fue cuando apareció por toda parte esta de aquí. No más que eso, las obras que estaban haciendo la ampliación del canal. Eso es lo que había aquí. Luego ya vino el ayuntamiento y lo acercaron todo y allá fue cuando pensaron ya unos que vinieron de Toledo a sacarlo. O sea, pero que esta tierra no estaba como está ahora mismo, ¿eh? Probablemente nos resulte a muchos curioso por qué este entorno, este paraje, se llama Covisa, de dónde viene la denominación Covisa. Si se hace un estudio pormenorizado de la etimología de la palabra Covisa, en el caso que nos ocupa, puede que proceda tanto de una fuente árabe, es decir, de Cobaisa, Cubaisa, Alcuba, y que luego van derivando en palabras castellanizadas, como el caso de cobeja, cobija, alcobija, etc. En el caso de Covisa, digamos que hay una fusión de esa raíz musulmana de Cuba, que en el lenguaje musulmán hace alusión a dos denominaciones, a una torre que estaba coronada por una pequeña cúpula, o bien que proceda de Cuba, que también eran estructuras que hoy conocemos como aljibes, estructuras destinadas al almacenamiento de agua. Y luego la otra parte, de Cuba a Isa, Covisa, Cubaisa, es un pequeño diminutivo que deriva de la raíz castellana. Por tanto, esa fusión de esas dos palabras darían como resultado Covisa. Coño, pues desde las 9 de la mañana que me vine en bicicleta, que entonces no tenía nada más que en bicicleta, vine con la bicicleta aquí y estuve hasta las 10 de la noche. Pero que aquí no vino nadie, ni vino el alcalde y se enfadó porque no me habían mandado comida ni me habían mandado nada con los concejales. No, yo era entonces pregonero, no más que el pregonero nada más. Pues no hice nada más que me dijo don Isidro y don Antonio que me viniese aquí, que estuviese aquí, que no hiciesen nada, ni que se llevaran nada aquí, ni hacer fotografía ni nada. Y yo pues entonces dije a los que estaban trabajando, que era Isidoro, el capataz y el otro compañero, pues dijo que... Y digo, me deja, no, digo, no, digo, yo tengo orden de que no toquéis ahí nada. Digo, y tengo orden que como no lo respetéis esto, digo, llamo a la Guardia Civil. Que no hizo falta llamar a la Guardia Civil, que vinieron ellos solos. Y estuvieron aquí 2 o 3 veces conmigo, la Guardia Civil, luego ya se fueron ellos. Y yo estuve aquí todo el día estuve aquí. A finales del siglo I a.C., cuando ya se hace efectiva la conquista de la península ibérica por parte del Imperio Romano, se inicia un proceso sistemático y progresivo de poblamiento de los territorios. Es como el caso que tenemos aquí en Covisa. Nos encontramos en una pequeña elevación que se sitúa en la margen izquierda del arroyo de Covisa y desde el cual pues, hay un amplio dominio del paisaje, una amplia visibilidad, lo cual permite, digamos, una vigilancia
del entorno del cual ellos podían ver exactamente la explotación de sus recursos, ya sería la ganadería, recursos forestales, la agricultura u otros asentamientos menores que habría en la vega. Por tanto, probablemente sí que debería de existir en este entorno un camino de carácter secundario que pondría en comunicación diferentes asentamientos, villas romanas, en toda la vega de lo que hoy conocemos como el término municipal de Calera. Así tendríamos, en el caso cercano de Alberche, los Aflejes. Justamente aquí enfrente estaría la villa romana de los Girones, el caso de Covisa, o un poco más hacia el sur tendríamos el caso ya conocido sobre todo por muchos caleranos y caleranas, que es el caso de Tórtolas, donde también había una importante villa romana. A través de la documentación que se ha podido realizar mediante carta arqueológica y otros tipos de estudios, sí que hemos podido observar a través de todos los materiales que están dispersos aquí en el campo, digamos, las construcciones que pudo ver aquí y la calidad de esas construcciones. Así, de este modo, entendemos que la villa de Covisa tendría, digamos, como dos zonas, dos sectores, una parte rústica que estaría dedicada a la explotación ganadera y agropecuaria, y una pars urbana, una parte urbana que serviría de complejo residencial. En este complejo residencial, que en el caso de Covisa rozaba, digamos, los límites de carácter palaciego, por los materiales que hemos ido documentando, como es el caso de revestimientos de mármol, que hemos encontrado fragmentos de mármol aquí, fragmentos de pintura mural, estucos, y sobre todo por una pavimentación exquisita realizada en algunos de esos sectores de esa mansión, digamos, realizada mediante pavimento de mosaico. Que esto, como era tan somero, que esto que no lo araban como ahora con los tractores y eso, era la tierra tan somera, pues no dieron con ellos, que si dieron con ellos cuando se dieron a hacer la cepa ahí, que si no se pone a hacer la cepa, pues tampoco lo dan con ellos, porque lo mismo te digo que lo hay ahí, o lo hay aquí, o lo hay donde sea. Así que la finca se llamaba Los Jarlitos. Pues nada, aquí metido aquí más que a ver si venía alguien a guardar esto o a que fuese. En la época de los 60 aparece en el paraje de Covisa, dentro del término municipal de Calera y Chozas, los restos de un mosaico que por su ubicación debió de pertenecer a una villa romana. Estos mosaicos milagrosamente se han conservado. Fueron a parar, en aquella época, estoy hablando de los 1966 si no recuerdo mal, fueron a parar al Instituto de Patrimonio Cultural, o como se llamara en aquella época, y allí se restauraron. De allí pasaron al Museo de Santa Cruz, donde se han conservado hasta nuestros días. El interés del Ayuntamiento de Calera y Chozas, en la figura de su alcalde, Gabriel López, pues se iniciaron las gestiones ante el Ministerio para que pudieran depositarse aquí en este museo municipal. Y justo en este momento pues estamos haciendo entrega, después de la orden ministerial y del convenio que ya se ha firmado, entrega de estos restos del mosaico que, insisto, por la zona, por la ubicación, una zona rica, cerealista, pues debieron de ser pues, una casa nobiliaria, una villa romana, una rústica, como se dice, de las que a partir del siglo III pues proliferan, y lo que es en toda la cuenca del Tajo, en esta zona ya de Talavera para acá, pues son relativamente frecuentes como consecuencia de la riqueza de las tierras. El hecho de la presencia de mosaicos en la villa de Covisa nos está indicando que su propietario
tenía una capacidad económica que podía permitirle contratar a un taller de musivaria, o sea, de obreros que se dedicaban a la decoración de mosaico, y que esta gente no era de aquí, no era de la zona. Hay que destacar que los talleres de mosaico sobre todo circulan a través de las grandes vías de comunicación, y hay que destacar que en el caso de Calera estaría cruzada por la vía del itinerario antonino que comunicaba Emérita Augusta, actual Mérida, y Caesar Augusta, Zaragoza. En ese punto intermedio en el que se encontraba Calera es importante mencionar esa vía porque los comerciantes, incluso las artes decorativas, las corrientes ideológicas, iban por esa vía. Este mosaico, como podéis observar, no es un mosaico rico, es un mosaico exclusivamente lo que nos ha llegado a nosotros y de la sala que se debió de excavar, si es que se excavó, es decir, la información es muy parca, muy breve, de ahí que solamente, aparte de una pequeña publicación muy posterior, pues tenemos los restos del mosaico. Y todos los motivos son motivos geométricos que nos hablan pues, de una dependencia secundaria o de una dependencia de pasillo de comunicación. Bueno, pues entre los motivos decorativos que encontramos en los mosaicos de Covisa hay que destacar pues, los motivos de cruces de esvástica, que están decoradas además su interior con cordeles o cordones salomónicos, es decir, dos trenzas, son motivos trenzados que se van, digamos, cruzando los unos con los otros. Hay motivos también ortogonales, recuadros luego decorados de forma interna con otros motivos cuadrangulares, nudos salomónicos y otro tipo de motivos geométricos. Esto indica, de una forma muy sencilla, que se trata de mosaicos ya muy tardíos, y además, en el caso de Covisa, es importante destacar que no se han hallado fragmentos de mosaico con escenas ni mitológicas, ni escenas de caza, etc. Son todos motivos geométricos, lo cual nos puede indicar también que los mosaicos o los fragmentos de mosaico que se han hallado aquí pertenecían a una estancia que debería tener cierto trasiego. Es decir, en función de la importancia de la sala o el uso al que estaba destinado el habitáculo, el suelo era decorado de una manera u otra. Tristemente, los mosaicos figurados, los más bonitos, al estar en las zonas más importantes de las casas, pues son los que peor nos han llegado, las caras de los personajes, de los dioses, etc. Porque el paso diario de estas habitantes, de estos propietarios de este inmueble, pues hicieron que esas teselas pues se fueran, al ser además las más pequeñas, las más delicadas. Estas teselas son teselas gordas, teselas vastas, porque, insisto, debió de ser algún pasillo, algún peristilo, pero en las piezas figuradas siempre los rostros, las manos, la cara, los ojos, la boca, siempre eran teselas mucho más pequeñas, muchas de ellas vidriadas, algunos incluso con pan de oro, y eso con el roce y con el uso, y también posteriormente con el robo. En cuanto se sabía, posteriormente se robaba ese pan de oro, pues esas partes son las que peor se han conservado. No es el caso de este, lo único que desconocemos su composición, de ahí que se ha convertido en un auténtico puzzle a la hora de montarlo, porque no sabemos en realidad cómo van a encajar las piezas. Por estudios que hemos realizado de estos mosaicos, la intuición nos lleva a pensar que los mosaicos que se ejecutaron aquí, en el caso de Covisa, fueron desarrollados por un taller emeritense, es decir, por artesanos en el arte de la musivaria, del hacer los mosaicos, que procedían de Mérida. Y esto, ya como he citado anteriormente, es bastante presumible debido a la vía de comunicación que antes he mencionado y sobre todo por el material empleado en los mosaicos que aquí tenemos. Y es que probablemente esa piedra procedía de las canteras que había en el entorno de Mérida. Es decir, unas canteras que fueron utilizadas a lo largo de muchísimos siglos de dominación romana tanto para mosaico, para revestimiento de otro tipo de edificios, etc. Estuvo puesto para que lo viera el público, porque vino mucho público de Calera aquí a verlo,
Aquí, cuando estaba todo descubierto. No le movieron hasta que no estaba descubierto todo, toda habitación. Cuando estaba toda habitación ya descubierta, pues entonces fue cuando ya se liaron a sacarle unos que vinieron y lo iban colocando y numerando para llevárselo en cajones. Pero que yo ya no me acuerdo ya alguna cosa más por ahí.